El almirante Idedeo estaba en el puente de su nave insignia, observando las estrellas a través de la pantalla de visualización principal. La tercera flota de la Tierra llevaba 2 años estacionada en la estación Kepler, vigilando el borde exterior del espacio humano. Era un trabajo tranquilo, lejos de las batallas importantes y las reuniones políticas que ocurrían más cerca de la Tierra. Almirante, tenemos un mensaje del embajador Park Mino, dijo la capitana Kim Soo-jin, acercándose a él con una tablilla de datos. Ella era su segunda al mando y había servido con él durante más de 10 años. Quiere reunirse con usted cuando atraquemos en Valora Prime la próxima semana. Dejo sonrió. Valora Prime era uno de sus lugares favoritos para visitar. Los Valerins eran la única especie alienígena que realmente había dado la bienvenida a los humanos en la galaxia. Cuando la Tierra se unió al Consejo Galáctico hace 37 años, la mayoría de las otras especies trataban a los humanos como niños que no pertenecían. Pero los Valerins eran diferentes. ¿Qué quiere discutir Park?, preguntó Dejo. No lo dijo, pero parece importante, respondió Soo-jin. Mencionó algo sobre asuntos del Consejo que requieren nuestra atención. 3 días después, la flota de Dejo llegó a Valora Prime. El planeta era hermoso, con océanos azules y continentes verdes que le recordaban a la Tierra. Las ciudades Valerín brillaban suavemente en la noche, alimentadas por energía limpia que no dañaba su medio ambiente. Sus naves se movían con gracia por el espacio, diseñadas más para la exploración que para la guerra. La doctora Jung Ji-gu los estaba esperando en el espaciopuerto. Llevaba 5 años estudiando la cultura Valerín y hablaba su idioma con fluidez. Los Valerins eran altos, de piel azul pálido y grandes ojos oscuros que mostraban una gran inteligencia y amabilidad. Almirante, el alto consejero que tan quiere reunirse con usted personalmente, dijo Hugh mientras caminaban por los corredores de cristal del edificio capital Valerín. Algo lo tiene profundamente preocupado. Encontraron a Ketan en su oficina, mirando la ciudad de abajo. Era uno de los Valerins más ancianos, con marcas plateadas en la frente que denotaban su sabiduría y experiencia. Cuando se volvió para saludarlos, Dejo pudo ver la preocupación en sus grandes ojos. Almirante Ann, gracias por venir, dijo Catherine en un inglés perfecto. Los Valerins habían aprendido rápidamente los idiomas humanos porque querían entender a sus nuevos amigos. Hemos descubierto algo que amenaza la paz de toda la galaxia. El embajador Park Mino llegó unos minutos después, con aspecto nervioso. Era un hábil diplomático que había pasado años construyendo relaciones con las diferentes especies alienígenas del Consejo. Pero hoy, parecía asustado. Muéstrales lo que encontramos, le dijo Park a Kate. El líder Valerín activó una pantalla holográfica que llenó la habitación con imágenes y datos. Dejo vio diseños de armas, resultados de pruebas y comunicaciones secretas entre varias especies del Consejo. Durante el último año, hemos estado monitoreando firmas de energía inusuales desde el espacio del Consejo, explicó Ctran. Nuestros científicos descubrieron que 6 especies diferentes han estado trabajando juntas en secreto para construir armas que violan nuestras leyes más sagradas. Soo-jin se acercó para examinar los datos. Estas son armas destructoras de planetas, dijo en voz baja. Podrían destruir sistemas estelares enteros. Peor que eso, dijo una joven científica Valerín llamada Velara mientras entraba en la habitación. Estas armas abren agujeros en el propio espacio. Podrían dañar el tejido de la realidad y hacer que regiones enteras de la galaxia sean imposibles de atravesar. Dejo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Consejo Galáctico tenía reglas estrictas contra tales armas. Todas las especies habían firmado tratados prometiendo nunca construirlas o usarlas. Si lo que los Valerins habían descubierto era cierto, significaba que algunas de las civilizaciones más poderosas de la galaxia se estaban preparando para una guerra como nunca antes se había visto. ¿Quiénes estaban involucrados?, preguntó Park. Catherine cambió la pantalla para mostrar cartas estelares con marcadores de diferentes colores. El Imperio Dracari lidera el proyecto. Están trabajando con la Hegemonía, la Federación de Comercio, el Colectivo de Cristal, la Mancomunidad de Máquinas y los Caminantes del Vacío. Jo reconoció esos nombres. Juntas,
Esas 6 especies controlaban más de la mitad del poder militar de la galaxia. Si estaban trabajando juntas y construyendo armas ilegales, significaba que estaban planeando algo terrible. No podemos permanecer en silencio sobre esto, dijo Cateran con firmeza. Nuestro código moral nos exige llevar esta evidencia ante el Pleno del Consejo Galáctico. Todas las especies tienen derecho a saber sobre esta amenaza. Park negó con la cabeza. Keitan, no entiendes lo peligroso que es esto. Esas especies tienen suficiente poder para destruir a cualquiera que se les oponga. Si revelas lo que sabes, te verán como enemigos. Entonces que así sea, respondió el líder Valerín. No seremos parte de una galaxia gobernada por el miedo y las armas ilegales. Mañana presentaremos nuestra evidencia a la Asamblea del Consejo. Esa noche, Dejo caminó por las pacíficas calles de la capital Valerín con la doctora Hugh. Las familias Valerín disfrutaban de la cena en cafés al aire libre. Sus hijos jugaban en parques que brillaban con suaves plantas bioluminiscentes. Todo en su civilización hablaba de paz, arte y aprendizaje. No tienen idea de lo que se avecina, ¿verdad?, dijo Hugh con tristeza. Los Valerins no son ingenuos, respondió Dejo. Conocen el peligro, pero prefieren morir antes que comprometer sus principios. A la mañana siguiente, Caterine pronunció su discurso ante el Consejo Galáctico. El salón de actos se quedó en silencio mientras presentaba la evidencia del desarrollo de armas ilegales. Pantallas holográficas mostraban las instalaciones secretas, los resultados de las pruebas y las comunicaciones entre las especies conspiradoras. Cuando terminó, el salón estalló en caos. Los representantes de las especies acusadas gritaron negaciones y acusaciones. El embajador Dracari, una alta criatura reptiliana con escamas doradas, se levantó y señaló a Actán. Los Valerins están difundiendo mentiras para desestabilizar nuestra alianza, dijo el Dracari con una voz como de piedras moliéndose. Presentan evidencia falsa para volvernos unos contra otros. Pero Octron permaneció tranquilo. Ofrecemos nuestra evidencia para verificación independiente. Cualquier especie neutral puede examinar nuestros datos y confirmar su exactitud. 3 especies neutrales acordaron investigar. Durante 2 semanas, equipos de científicos e ingenieros estudiaron la evidencia Valerín. Su conclusión fue unánime. Los datos eran reales, y 6 especies del Consejo habían estado construyendo armas ilegales en violación de la ley galáctica. La respuesta llegó rápidamente. El Imperio Dracari, respaldado por sus 5 aliados, emitió un ultimátum a los Valerins. Exigieron que toda la evidencia fuera destruida y que no se realizaran más investigaciones. Afirmaron que sus armas eran medidas defensivas contra amenazas desconocidas de fuera de la galaxia. Caterine se negó. En un discurso final al Consejo, dijo: no podemos aceptar mentiras disfrazadas de seguridad. Si estas armas son para la defensa, ¿por qué se construyeron en secreto? ¿Por qué violan todos los tratados que hemos firmado? Hacemos un llamado a todas las especies libres para que nos apoyen en la búsqueda de la verdad y la justicia. Pero el miedo gobernó el día. Una por una, las otras especies del Consejo optaron por permanecer neutrales en lugar de arriesgarse a la ira de los conspiradores. Incluso los representantes de la Tierra, obligados por órdenes de su gobierno, no pudieron apoyar abiertamente a los Valerins. Esa noche, mientras Dejo se preparaba para abandonar Valora Prime con su flota, recibió un último mensaje de Caterine. El líder Valerín parecía cansado pero decidido. Almirante, sabemos lo que nos sucederá, dijo Caterine. Pero alguien debe recordar la verdad. Prométame que la humanidad no olvidará quiénes fuimos y por qué elegimos defender lo que es correcto. Dejo quería prometer más. Pero sus órdenes eran claras. La Tierra no podía arriesgarse a una guerra con 6 de las especies más poderosas de la galaxia. Lo prometo, dijo en voz baja. 3 días después, el ultimátum expiró. Los Valerins habían elegido el exilio en lugar de la rendición, pero ya era demasiado tarde. El Consejo los había tildado de enemigos de la paz galáctica, y su destino estaba sellado. El comandante Lee Yang-gu estaba realizando una patrulla de rutina en su nave de reconocimiento sigilosa cuando comenzó el ataque.
La SS Shadow Walker fue diseñada para observar y escuchar sin ser detectada, por lo que tenía una vista perfecta de lo que le sucedió a los Valerins. Comenzó antes del amanecer en Valora Prime. Naves de guerra masivas salieron del hiperespacio alrededor del planeta como nubes oscuras que bloqueaban las estrellas. Lee contó más de 200 naves de 6 especies diferentes, todas portando las armas más pesadas conocidas en la galaxia. Aquí la teniente Nam So-young en comunicaciones. Llegó una voz por los altavoces de su nave. Comandante, estoy captando las órdenes de ataque. Ni siquiera están usando encriptación. La sangre de Lee se heló mientras escuchaba los mensajes interceptados. El comandante de la flota Dracari estaba dando órdenes de atacar primero los centros de evacuación de civiles. Querían asegurarse de que ningún Valerín escapara para contarle a otras especies lo que habían aprendido. Envía todo lo que estamos grabando al almirante An inmediatamente, ordenó Lee. Usa el canal de emergencia en la superficie de Valora Prime. Las primeras explosiones comenzaron justo cuando las familias comenzaban sus comidas matutinas. Los Valerins no tenían una flota militar para defenderse. Sus naves fueron construidas para la ciencia y la exploración, no para la guerra. En cuestión de minutos, todas las naves Valerín en órbita fueron destruidas. El bombardeo que siguió fue diferente a todo lo que Lee había visto. Las naves atacantes no solo apuntaron a instalaciones militares o edificios gubernamentales. Destruyeron sistemáticamente escuelas, hospitales y áreas residenciales. Esto no era una operación militar. Era un genocidio. A través de los sensores de su nave, Lee observó cómo las familias Valerín intentaban llegar a los refugios de emergencia. Los padres llevaban a sus hijos por calles llenas de escombros y fuego. Pero las fuerzas del Consejo habían estudiado cuidadosamente las ciudades Valerín. Sabían exactamente dónde estaban ubicados los refugios y los atacaron específicamente. La doctora Jun Hee-gu estaba en la ciudad capital cuando comenzó el ataque. Se había estado quedando con una familia Valerín para estudiar sus costumbres diarias. Cuando las primeras explosiones sacudieron el edificio, su familia anfitriona inmediatamente comenzó a reunir sus suministros de emergencia. Doctora Jun debe venir con nosotros a la instalación subterránea, dijo el padre, cuyo nombre era Moran. Está muy por debajo de la ciudad y debería estar a salvo del bombardeo. Pero mientras corrían por las calles que se derrumbaban, Hee-gu se dio cuenta de que los atacantes también sabían de los refugios subterráneos. Las explosiones seguían un patrón diseñado para colapsar las entradas de los túneles y atrapar a cualquiera dentro. Por aquí, gritó Velara, la joven científica que había ayudado a presentar la evidencia al Consejo. Los condujo hacia una parte más antigua de la ciudad donde los antiguos edificios Valerín habían sido tallados directamente en la roca sólida. Detrás de ellos, las hermosas agujas de cristal que habían albergado a millones de Valerins caían como sueños rotos. A bordo de su nave insignia en la estación Kepler, el almirante Hyundai recibió la transmisión del comandante Lee. Los datos lo mostraban todo. El ataque sorpresa, el ataque a civiles y la destrucción sistemática de toda una civilización. Señor, tenemos que hacer algo, dijo la capitana Kim Soo-jin mientras veía las grabaciones. Sus manos temblaban de ira y dolor. Estos son nuestros amigos. Nos dieron la bienvenida, compartieron sus conocimientos con nosotros, protegieron a nuestra gente. El comunicador de Dejo sonó con un mensaje entrante del Comando de la Tierra. El general Choui Bongo apareció en la pantalla, con el rostro sombrío por el peso de las decisiones difíciles. Almirante, debe mantener su posición actual y no tomar ninguna medida con respecto a la situación Valerín, dijo el general. Esta es una orden directa del presidente. No podemos arriesgarnos a una guerra con 6 especies del Consejo. General, están cometiendo genocidio, replicó Dejo. Los Valerins están siendo masacrados porque intentaron exponer armas ilegales. Entiendo sus sentimientos, almirante, pero la supervivencia de la Tierra depende de mantenernos neutrales. Si interferimos, seremos los siguientes. Tiene sus órdenes. La transmisión terminó, dejando a Dejo mirando la pantalla que mostraba la destrucción de Valora Prime. A su alrededor,
La tripulación del puente esperaba órdenes que no podía dar. El comandante Lee continuó su vigilancia desde la Shadow Walker. El ataque duró 18 horas y grabó cada momento. Vio cómo los últimos centros de transmisión Valerín se silenciaban. Vio cómo las naves de rescate que intentaban evacuar a los sobrevivientes eran derribadas por los cazas del Consejo. Fue testigo del bombardeo final que convirtió el planeta, una vez hermoso, en un páramo en llamas. La parte más horrible fue lo organizado que estaba todo. Cada especie atacante tenía objetivos y horarios específicos. Habían planeado esta masacre hasta el más mínimo detalle, probablemente durante meses antes de que los Valerins presentaran su evidencia al Consejo. Después de que terminó el ataque principal, naves más pequeñas aterrizaron en la superficie del planeta. Soldados de las 6 especies comenzaron a buscar sobrevivientes y a destruir todo lo que quedaba de la cultura Valerín. Se quemaron bibliotecas, se destrozaron museos de arte y se derribaron monumentos históricos. El mensaje era claro. Los Valerins nunca habían existido. Su civilización, sus descubrimientos, su forma de vida pacífica, todo estaba siendo borrado de la historia. La doctora Hugh se acurrucó en la caverna subterránea con otros 30 sobrevivientes, tanto Valerins como humanos. Velara había logrado salvar algunos de los registros históricos más importantes de su pueblo almacenándolos en cristales de memoria cuántica que podían sobrevivir a casi cualquier ataque. ¿Por qué nos hicieron esto?, preguntó un joven niño Valerín que había perdido a sus padres en el bombardeo. Nunca lastimamos a nadie. Velara abrazó al niño, mientras las lágrimas corrían por su rostro azul. Porque dijimos la verdad, pequeño, y a veces la verdad enfada mucho a la gente malvada. En la superficie, la matanza continuaba. Los soldados del Consejo cazaban a cualquiera que intentara esconderse en las ruinas. Usaban sensores que podían detectar latidos y patrones de respiración, lo que hacía casi imposible escapar de su búsqueda. Pero Moran y su familia conocían los viejos túneles mineros que se adentraban profundamente en la corteza del planeta. Habían estado abandonados durante siglos y no aparecían en ningún mapa moderno. Fue allí donde el pequeño grupo de sobrevivientes logró esconderse mientras el mundo de la superficie moría a su alrededor. 3 días después de que comenzara el ataque, las flotas del Consejo partieron. Dejaron atrás un mundo muerto e inmediatamente comenzaron a transmitir su versión de lo que había sucedido. Según sus informes oficiales, los Valerins habían estado desarrollando en secreto superarmas y planeando atacar los pacíficos mundos del Consejo. Las imágenes de seguridad sobrevivientes de las instalaciones Valerín fueron editadas para mostrar evidencia falsa de la construcción de armas. Los científicos del Consejo presentaron datos falsos que supuestamente probaban la participación Valerín en actividades terroristas. En una semana, la mayor parte de la galaxia creía que los Valerins se habían merecido su destino. El embajador Park Mino se sentó en su oficina en la Tierra, leyendo los informes oficiales del Consejo con disgusto. Se le había ordenado apoyar públicamente las acciones del Consejo y ayudar a difundir su versión falsa de los hechos. Embajador, la conferencia de prensa está lista, le informó su ayudante. Park caminó hacia el podio, sabiendo que estaba a punto de mentirle a toda la galaxia, pero las órdenes de su gobierno eran claras. La seguridad de la Tierra dependía de mantener buenas relaciones con las especies del Consejo. La situación Valerín fue una acción trágica pero necesaria para evitar una guerra galáctica, leyó de su declaración preparada. La Tierra apoya la decisión del Consejo de detener el desarrollo de armas ilegales que amenazaban a todas las civilizaciones pacíficas. Las palabras sabían a veneno en su boca, pero continuó leyendo. Detrás de él estaban los representantes de las 6 especies que habían llevado a cabo la masacre, sonriendo con satisfacción por el cumplimiento de la humanidad. El comandante Lee finalmente regresó a la estación Kepler con sus datos de reconocimiento. Había grabado más de 40 horas de metraje que mostraban la verdad sobre lo que les sucedió a los Valerins. Pero cuando intentó presentar su informe, le dijeron que toda la información sobre el incidente ahora estaba clasificada. Señor, la gente necesita saber lo que realmente sucedió, le dijo al almirante Dejo. Lo sé, comandante, pero si publicamos esta información, la Tierra será tildada de enemiga del Consejo.
Nuestra especie entera podría ser la siguiente. Esa noche, Dejo estaba solo en sus aposentos, observando las estrellas a través de su ventana. En algún lugar, en las ruinas de Valora Prime, unos pocos sobrevivientes todavía se escondían en cuevas subterráneas. Eran los únicos testigos de la verdad, y la galaxia ya había olvidado que existían. El Consejo Galáctico había enviado un mensaje claro a todas las especies. Aquellos que se opusieran a ellos serían completamente destruidos. Su historia sería borrada, su gente sería masacrada, y al universo se le diría que se lo merecían. Por primera vez en su carrera militar, el almirante Andejo se sintió avergonzado de su uniforme. 6 meses después de la masacre, el almirante Andeo recibió un mensaje codificado que lo cambió todo. Llegó a través de canales tan secretos que solo 3 personas en el ejército de la Tierra sabían que existían. El mensaje era corto. Entrega del paquete según lo programado. Ferrocarril subterráneo operativo. El paquete llegó 2 días después, escondido dentro de un envío de suministros de rutina a la estación Kepler. La capitana Kim Soo-jin lo llevó a los aposentos privados de Dejo, asegurándose de que nadie más lo viera. Dentro había un cristal de memoria que contenía grabaciones de video que hicieron que las manos de Dejo temblaran de rabia y esperanza. Las grabaciones mostraban a la doctora Jun Hee-gu viva y escondida en los túneles subterráneos de Valora Prime. Había estado protegiendo a un grupo de 30 sobrevivientes Valerín, incluyendo niños y ancianos. Habían estado viviendo en las antiguas cavernas mineras durante meses, sobreviviendo con suministros de emergencia y agua filtrada de arroyos subterráneos. Almirante, si recibe esto, significa que la red del Capitán Oten sigue funcionando, dijo Hugh en la grabación. Tenemos pruebas que demuestran que la historia del Consejo es completamente falsa. Los Valerins nunca construyeron armas. Fueron asesinados por intentar exponer la verdad. El cristal también contenía especificaciones técnicas detalladas de los sistemas defensivos Valerín. Incluso mientras su mundo ardía, los sobrevivientes habían estado trabajando para preservar el conocimiento científico de su pueblo. Sabían que algún día alguien necesitaría esos diseños para luchar contra la tiranía del Consejo. El capitán Otai Jin había sido el oficial de enlace de la Tierra con el Consejo durante 8 años. Después de la masacre, había desaparecido silenciosamente de su puesto diplomático y comenzado a construir una red de inteligencia clandestina. Sus contactos incluían alienígenas simpatizantes de especies neutrales, comerciantes humanos que viajaban por todo el espacio del Consejo e incluso algunos oficiales militares de las 6 especies atacantes que se sentían culpables por lo que habían hecho. El Consejo está planeando más ataques, informó Tjun durante una reunión secreta con Dejo en una remota estación de asteroides. Tienen una lista de 12 especies que consideran problemáticas. La humanidad es la número 3 en esa lista. Dejo estudió los informes de inteligencia que Tain había reunido. El Consejo había estado monitoreando a todas las especies de la galaxia, buscando signos de pensamiento independiente o avance tecnológico que pudieran amenazar su control. ¿Por qué no han actuado contra nosotros todavía?, preguntó Soo-jin. Porque todavía están construyendo sus armas ilegales, respondió Tain. Los Valerins interrumpieron su calendario, pero ahora han vuelto a la normalidad. Una vez que tengan suficientes destructores de planetas, planean eliminar todas las amenazas potenciales en un solo ataque coordinado. De vuelta en las ruinas de Valora Prime, la sargento Kang Mirei estaba llevando a cabo peligrosas misiones de recuperación. Formaba parte de una unidad de fuerzas especiales que había sido desplegada en secreto para buscar sobrevivientes y rescatar tecnología Valerín. La superficie del planeta todavía estaba fuertemente monitoreada por drones de vigilancia del Consejo. Así que su equipo tenía que trabajar de noche usando equipo de sigilo avanzado. Encontramos otro grupo, informó al comandante Lee Jung-gu, que coordinaba las operaciones de rescate desde su nave oculta. 22 Valerins y 3 humanos escondidos en el antiguo distrito universitario, pero la entrada del túnel ha sido dañada. Necesitaremos explosivos para llegar a ellos. El rescate fue peligroso. Las patrullas del Consejo todavía registraban el planeta regularmente, buscando cualquier señal de que la gente hubiera sobrevivido.
Pero el equipo de Mira logró extraer a los sobrevivientes y transferirlos a una instalación secreta que la Tierra había establecido en una luna lejana. El Dr. Sinbubu los estaba esperando allí. Era un brillante estratega militar que había estado estudiando la tecnología defensiva Valerín durante meses. Lo que había descubierto lo asombró. Los Valerins no construían armas porque no las necesitaban, explicó Adejo durante una conferencia holográfica. Sus sistemas defensivos eran tan avanzados que podían detener cualquier ataque sin causar daño a los atacantes. Pero el Consejo usó un número abrumador y los sorprendió antes de que pudieran activar sus defensas. Buben les mostró diagramas técnicos que parecían imposibles. Los escudos Valerín podían absorber ataques de energía y redirigir la potencia a sus propios sistemas. Sus naves podían desaparecer temporalmente del espacio normal, volviéndose imposibles de apuntar. Habían desarrollado estas tecnologías para protegerse mientras mantenían sus principios pacíficos. ¿Y si combináramos sus sistemas defensivos con las capacidades ofensivas humanas?, preguntó Sujin. Eso es exactamente en lo que he estado trabajando, respondió Buubin con entusiasmo. La tecnología de armas humanas es tosca en comparación con los sistemas Valerín, pero es efectiva. Si podemos construir naves híbridas, podríamos crear algo que el Consejo nunca ha visto antes. El proyecto comenzó en instalaciones de construcción secretas ocultas en los territorios exteriores de la Tierra. Equipos de ingenieros humanos trabajaron junto a sobrevivientes Valerín para diseñar nuevas naves de guerra que parecían naves humanas normales, pero que contenían tecnología revolucionaria. Velara, la joven científica Valerín que había ayudado a exponer las armas ilegales del Consejo, se convirtió en la principal asesora técnica del proyecto. Había perdido a toda su familia en la masacre, pero canalizó su dolor para ayudar a la humanidad a prepararse para la guerra que se avecinaba. Mi gente creía en la paz, les dijo a los ingenieros humanos mientras trabajaban en los nuevos diseños de naves, pero también creíamos en la justicia. Estas naves llevarán ambos valores a la batalla. La tecnología híbrida produjo resultados notables. Los cañones cuánticos humanos, alimentados por sistemas de energía Valerín, podían atravesar cualquier escudo conocido. Los campos de sigilo Valerín, combinados con las redes de sensores humanos, hacían que las naves fueran casi invisibles. Y lo que es más importante, las computadoras Valerín podían procesar la información de batalla lo suficientemente rápido como para coordinar ataques a docenas de objetivos simultáneamente. Pero el descubrimiento más importante provino de la investigación de la doctora Higu sobre los registros históricos Valerín. En sus antiguos archivos, encontró evidencia de que el Consejo ya había hecho esto antes. Durante los últimos 1000 años, habían eliminado en secreto a 17 especies diferentes que habían descubierto sus actividades ilegales. Siempre es el mismo patrón, explicó Hugh al almirante Dejo. Una especie descubre algo que amenaza el poder del Consejo. Intentan exponerlo a través de canales oficiales. El Consejo los tilda de enemigos y los destruye por completo, luego reescribe la historia para justificar la masacre. Los Valerins habían sido la 18ª especie en sufrir este destino, pero podrían ser la última. Su sacrificio le había dado a la humanidad el conocimiento y la motivación necesarios para romper el ciclo de opresión. A medida que la flota secreta de la Tierra crecía, más personas se involucraron en el movimiento de resistencia. La capitana Sujin reclutó a oficiales de confianza de todo el ejército humano. El comandante Lee entrenó a pilotos en los nuevos cazas híbridos. La sargento Mira estableció líneas de suministro que podían mover equipos y personal sin ser detectados. Pero el trabajo más peligroso pertenecía a los agentes de inteligencia que trabajaban en el espacio del Consejo. Tenían que identificar objetivos, recopilar información sobre las capacidades militares del Consejo y prepararse para el día en que la Tierra contraatacaría. El plan que desarrollaron se llamó Justicia de Valerín. Requeriría una sincronización perfecta y un secreto absoluto. La flota oculta de la Tierra atacaría simultáneamente 12 importantes instalaciones militares del Consejo, capturando a líderes clave y transmitiendo pruebas de sus crímenes a todas las especies de la galaxia. Solo tendremos una oportunidad, dijo Dejo a sus oficiales superiores durante una reunión de planificación final. Si fallamos, la humanidad se extinguirá en un año.
Pero si tenemos éxito, podemos liberar a la galaxia de 1000 años de tiranía. El Dr. Bubin había calculado las probabilidades cuidadosamente. La flota de la Tierra estaba superada en número 50-1 por las fuerzas combinadas del Consejo. En una guerra convencional, la humanidad sería derrotada en días, pero no estaban planeando una guerra convencional. No estamos tratando de conquistar la galaxia, explicó. Estamos tratando de exponer la verdad. Una vez que otras especies vean la evidencia de los crímenes del Consejo, la situación política cambiará por completo. La clave era el sistema de comunicación cuántica que los científicos de Valer habían desarrollado. Podía transmitir mensajes instantáneamente a través de toda la galaxia, llegando a todos los mundos habitados simultáneamente. El Consejo siempre había controlado la información limitando la comunicación entre especies distantes. Pero una transmisión podría cambiarlo todo. A medida que se completaban los preparativos finales, el almirante Dejo Jou visitó la instalación secreta donde vivían los sobrevivientes Valerín. Habían construido una pequeña comunidad que intentaba preservar su cultura y tradiciones a pesar de todo lo que habían perdido. Keitron, el antiguo alto consejero que había expuesto por primera vez los crímenes del Consejo, todavía estaba vivo. Se había vuelto frágil durante los meses de ocultamiento, pero sus ojos aún ardían con determinación. Almirante, dijo, tomando las manos de Dejo entre sus delgados dedos. Mi pueblo murió creyendo que alguien continuaría nuestra lucha por la justicia. Usted ha dado sentido a su sacrificio. No dejaremos que sus muertes sean olvidadas, prometió Dejo. La galaxia sabrá lo que los Valerín defendían. A la mañana siguiente, el almirante Dejo estaba en el puente de su nueva nave insignia, la SS Retribution. A su alrededor, 47 naves humanas esperaban en la oscuridad entre las estrellas, invisibles para todos los sensores. Cada nave llevaba las esperanzas de 2 especies y el recuerdo de miles de millones de inocentes asesinados. El tiempo de esconderse había terminado. Mañana, la galaxia aprendería que la humanidad no había olvidado a sus amigos. 18 meses después de la masacre Valerín, la flota secreta de la Tierra finalmente estaba lista. El almirante Andejo estaba en el centro de comando oculto construido dentro de un asteroide ahuecado, observando cómo las últimas naves completaban su construcción. La SS Retribution, su nueva nave insignia, era 3 veces más grande que cualquier nave de guerra humana anterior y llevaba tecnología que el Consejo no podía imaginar. La capitana Kim Soo-jin se acercó a su lado sosteniendo una tablilla de datos con los últimos informes de inteligencia. Comandaba el escuadrón de ataque de élite que encabezaría su ataque. Sus 12 naves eran las más rápidas y mortíferas que la humanidad había construido. La lista de objetivos está confirmada, dijo en voz baja. 12 instalaciones principales, todas fuertemente defendidas, todas críticas para las operaciones militares del Consejo. Dejo estudió la pantalla holográfica que mostraba sus objetivos, el alto mando Dracari en Dracar Prime, la estación de investigación de armas en Nexus Point, el principal centro de comunicaciones del Consejo en la estación Sigma y otras 9 instalaciones que controlaban las redes militares y de información de la galaxia. El comandante Lee Yang-gu había pasado meses mapeando estas instalaciones usando su nave de reconocimiento. Había identificado las ubicaciones de los generadores de escudos, las baterías de armas y los centros de comando. Y lo que es más importante, había encontrado los archivos ocultos donde el Consejo almacenaba pruebas de sus crímenes contra docenas de especies. La inteligencia confirma que planean actuar contra la Tierra en 6 meses, informó Lee durante la sesión informativa final. Han estado acumulando fuerzas cerca de nuestras fronteras y difundiendo propaganda sobre las tendencias agresivas humanas. El mayor Park Sang-ho, asesor táctico de Dejo, activó una nueva pantalla que mostraba las posiciones de la flota del Consejo. Había estudiado su doctrina militar durante años y conocía sus fortalezas y debilidades mejor que nadie. Están usando la misma estrategia que usaron contra los Valerins, explicó. Fuerza abrumadora, ataque sorpresa, destrucción completa, pero están cometiendo el mismo error que siempre cometen. Subestiman a sus enemigos.
La tecnología híbrida humana valorana había producido armas y defensas que parecían mágicas en comparación con el equipo estándar del Consejo. Las naves de la Tierra podían entrar y salir del espacio normal, haciéndolas imposibles de apuntar. Sus cañones cuánticos podían penetrar cualquier tecnología de escudo conocida. Y lo que es más importante, sus computadoras podían coordinar ataques en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Pero la verdadera ventaja era estratégica, no tecnológica. El Consejo se había vuelto perezoso durante siglos de poder indiscutido. Esperaban que sus enemigos lucharan de acuerdo con reglas y patrones establecidos. Nunca se habían enfrentado a un oponente que estuviera dispuesto a ignorar por completo la guerra convencional. El Dr. Simbubin había diseñado el plan de batalla con precisión matemática. En lugar de tratar de derrotar a las flotas del Consejo en combate abierto, las fuerzas de la Tierra atacarían los centros neurálgicos que controlaban esas flotas. Cortar la cabeza y el cuerpo quedaría indefenso. La clave es la acción simultánea, explicó Bubin a los oficiales reunidos. Cada ataque debe comenzar exactamente en el mismo momento. Si incluso un objetivo es advertido, pueden alertar a los demás, y nuestra ventaja desaparece. La sincronización tenía que ser perfecta en una galaxia que abarcaba millones de años luz. La comunicación tradicional tardaba días o semanas en viajar entre sistemas estelares distantes. Pero el sistema de comunicación cuántica Valerín podía transmitir órdenes instantáneamente a cualquier parte de la galaxia. Velara, la científica Valerín que se había convertido en la aliada más importante de la humanidad, había pasado meses enseñando a los técnicos humanos a usar los sistemas avanzados de su pueblo. Lo había perdido todo en la masacre, pero encontró un propósito ayudando a la Tierra a prepararse para la justicia. La red cuántica está lista, informó. Todas las naves pueden recibir comandos simultáneos sin importar dónde se encuentren. El Consejo no tiene nada parecido a esta tecnología. La red de inteligencia del capitán Otai Jin había crecido hasta incluir a cientos de agentes en todo el espacio del Consejo. Habían identificado los horarios de servicio en cada objetivo, mapeado las ubicaciones del personal crítico y se habían preparado para desactivar los sistemas de comunicación en el momento del ataque. Tenemos gente dentro de cada instalación importante, confirmó Than. Algunos son comerciantes y diplomáticos humanos, pero la mayoría son alienígenas que han descubierto la verdad sobre los crímenes del Consejo. Más especies de las que podrías imaginar han estado esperando que alguien desafíe el poder del Consejo. El peso moral de lo que estaban a punto de hacer preocupaba a muchos de los oficiales humanos. Estos no eran solo objetivos militares, sino los centros de civilizaciones antiguas. Miles de personas inocentes trabajaban en las instalaciones que planeaban atacar. La sargento Kang Mi-Re, que había rescatado a sobrevivientes de Valora Prime, entendía sus preocupaciones. No somos el Consejo, dijo durante una sesión de planificación. No atacamos a civiles ni destruimos ciudades. Nuestro trabajo es capturar estas instalaciones, no aniquilarlas. El Dr. Bubin había diseñado armas especiales que podían inutilizar naves y edificios sin matar a las personas que estaban dentro. Usarían pulsos electromagnéticos para apagar los sistemas de energía, gas omnífero para incapacitar al personal y ataques precisos para destruir solo el equipo militar. Los Valerins nos enseñaron que la fuerza y la misericordia pueden coexistir, explicó Bubin. Le mostraremos a la galaxia que hay una forma mejor que la brutalidad del Consejo. Pero la misericordia tenía límites. Si las fuerzas del Consejo decidían luchar en lugar de rendirse, las naves de la Tierra estaban preparadas para destruirlas por completo. Las armas híbridas podían vaporizar flotas enteras en minutos si era necesario. Las tripulaciones que se entrenaban en las nuevas naves tuvieron que aprender formas de lucha completamente nuevas. El combate espacial tradicional involucraba grandes flotas intercambiando fuego a larga distancia. Pero las naves humanas Valerín podían aparecer y desaparecer instantáneamente, atacar desde múltiples direcciones simultáneamente y coordinar ataques de formas que parecían imposibles. La capitana Sujin presionó mucho a sus pilotos durante los ejercicios de entrenamiento. Practicaron aparecer detrás de las posiciones enemigas, lanzar ataques devastadores y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder.
Aprendieron a pensar en el espacio mismo como un arma, usando las leyes de la física de maneras que nadie había intentado antes. Olviden todo lo que saben sobre la guerra espacial, les dijo a los comandantes de su escuadrón. No estamos luchando como humanos o como Valerins. Estamos luchando como algo completamente nuevo. La preparación psicológica fue tan importante como el entrenamiento técnico. Los oficiales de la Tierra tenían que estar listos para atacar civilizaciones que eran miles de años más antiguas que la humanidad. Tenían que superar el sentimiento de que los humanos todavía eran la especie menor en la galaxia. El almirante Dejo abordó esta preocupación durante una reunión final con su Estado Mayor. Durante demasiado tiempo, hemos aceptado que más viejo significa más sabio y más grande significa más fuerte, dijo. Pero el Consejo nos ha mostrado lo que sucede cuando el poder no se cuestiona durante demasiado tiempo. La edad y el tamaño no importan si se basan en mentiras y asesinatos. La evidencia que habían reunido era abrumadora. La doctora Jun Hyu había compilado registros de 18 especies diferentes que el Consejo había eliminado en secreto durante el último milenio. Cada vez, el patrón era el mismo. Descubrimiento de actividades ilegales, intentos de buscar justicia a través de canales oficiales, falsas acusaciones y exterminio completo. El Consejo ha estado gobernando a través del terror durante 1000 años, informó Hugh. Han convencido a la galaxia de que son los guardianes de la paz, pero en realidad son la mayor amenaza para la civilización galáctica. Los Valerins habían sido las víctimas más recientes, pero no serían las últimas. Los informes de inteligencia mostraban que el Consejo ya estaba identificando sus próximos objetivos. 3 especies más habían sido marcadas para su eliminación, incluida la humanidad. A medida que se completaban los preparativos finales, comenzaron a llegar mensajes de fuentes inesperadas. Especies neutrales que habían permanecido en silencio durante la masacre Valerín estaban ofreciendo apoyo discretamente. Algunas proporcionaron inteligencia, otras ofrecieron refugio seguro para las naves de la Tierra, y algunas incluso se ofrecieron como voluntarias para ayudar con los ataques. La galaxia está cansada de vivir con miedo, informó el embajador Park Mino, que había estado construyendo alianzas en secreto a pesar de la política oficial de neutralidad de su gobierno. Más especies de las que nos dimos cuenta han estado esperando que alguien desafíe la autoridad del Consejo. Pero el mensaje más importante provino de los sobrevivientes que se escondían en las ruinas de Valora Prime. El viejo consejero Keitan, hablando en nombre de los últimos Valerins libres de la galaxia, dio su bendición a la misión de la Tierra. Almirante, mi pueblo eligió morir antes que vivir como esclavos de la tiranía, decía su mensaje grabado. Ustedes han elegido luchar para que otros puedan vivir como seres libres. Este es el mayor honor que cualquier especie puede alcanzar. El ataque estaba programado para comenzar en el aniversario de la masacre Valerín. Era tanto un tributo a los caídos como un mensaje a la galaxia de que la justicia podría retrasarse, pero no se negaría. En la noche anterior a la operación, el almirante Dejo caminó por los pasillos de su nave insignia, visitando a los miembros de la tripulación que arriesgarían todo en la batalla venidera. Estos hombres y mujeres provenían de todos los continentes de la Tierra, pero estaban unidos por un propósito común: garantizar que ninguna otra especie sufriera el destino de los Valerín. En el salón conmemorativo de la nave, encontró a la capitana Sujin de pie ante una pantalla holográfica que mostraba imágenes de familias Valerín que habían muerto en la masacre. Niños jugando en jardines de cristal. Científicos compartiendo sus descubrimientos. Artistas creando obras de una belleza imposible. Todos ellos asesinados por el crimen de buscar la verdad. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Sujin en voz baja. Dejo consideró la pregunta cuidadosamente. En unas pocas horas, atacarían. El amanecer rompía sobre las ruinas de Valora Prime cuando el almirante An Dejo Hou dio la orden que cambiaría la galaxia para siempre. Su voz se transmitió instantáneamente a través de millones de años luz a través de la red de comunicación cuántica Valerín, llegando a todas las naves de la flota oculta de la Tierra simultáneamente. Operación Justicia de Valerín ahora activa. Todas las unidades, comiencen sus ataques. En el mismo momento exacto,
47 naves de guerra humanas se materializaron desde el hiperespacio alrededor de 12 sistemas estelares diferentes. Los sensores del Consejo no tuvieron ninguna advertencia. En un segundo, sus instalaciones estaban seguras. Al siguiente, estaban rodeados por naves que no deberían haber existido. La capitana Kim Soo-jin lideró el asalto a Drahar Prime, mundo natal de la especie reptiliana que había coordinado la masacre Valerín. Su escuadrón de ataque apareció directamente sobre la fortaleza orbital que servía como el alto mando Dracari. Sus sistemas de sigilo híbridos los hacían invisibles hasta el momento en que abrieron fuego. Apunten primero a sus generadores de escudos, ordenó Soo-jin mientras sus naves se lanzaban hacia la enorme estación. Recuerden, queremos capturar a sus comandantes vivos. Los sistemas defensivos de la fortaleza intentaron responder, pero las armas humanas Valerín atravesaron sus escudos como si no estuvieran allí. Los cañones cuánticos abrieron agujeros limpios en los mamparos blindados mientras que las armas de pulso electromagnético inutilizaron la red de energía de la estación sección por sección. La flota Dracari intentó contraatacar, pero las naves de su JYN podían desaparecer del espacio normal cada vez que las armas enemigas se fijaban en ellas. Aparecían y desaparecían como fantasmas, atacando desde ángulos imposibles y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. El comandante Lee Yang-gu estaba atacando simultáneamente la estación secreta de investigación de armas en Nexus Point. Aquí era donde el Consejo había estado desarrollando sus armas ilegales destructoras de planetas, ocultas en una nebulosa que bloqueaba la mayoría de los escaneos de sensores. Comenzando la extracción de datos, informó Lee mientras sus equipos abordaban la estación. Los núcleos de almacenamiento cuántico contienen todo: diseños de armas, resultados de pruebas y registros de comunicación con las 6 especies conspiradoras. Los defensores de la estación no estaban preparados en absoluto para el asalto humano. Habían esperado que cualquier ataque viniera de naves de guerra convencionales que pudieran ver y combatir. En cambio, se enfrentaron a soldados que podían atravesar paredes usando la tecnología de fase Valerín y armas que disparaban energía cuántica en lugar de simples proyectiles. En la estación Sigma, el principal centro de comunicaciones del Consejo, el mayor Park Sang-ho estaba llevando a cabo la parte más importante de la operación. Su equipo tenía que capturar intacta la principal red de información de la galaxia para poder transmitir la verdad a todos los mundos habitados. Sala de control asegurada, informó Sang-ho. Comenzando la secuencia de transmisión ahora. En toda la galaxia, seres de cientos de especies diferentes encontraron de repente sus dispositivos de comunicación activados por señales de anulación que no podían detener. En planetas, estaciones espaciales y naves estelares, las pantallas se iluminaron con la evidencia que la Tierra había reunido sobre los crímenes del Consejo. La voz de la doctora Jung-hyu comenzó a narrar el documental que haría añicos las mentiras cuidadosamente construidas por el Consejo. Imágenes de la masacre Valerín se reproducían junto con grabaciones de los líderes del Consejo planeando el ataque. Las especificaciones técnicas de las armas ilegales aparecieron junto a los registros de comunicación que mostraban cómo se había fabricado la evidencia para justificar el genocidio. Ciudadanos de la galaxia, dijo Hugh mientras la transmisión llegaba a miles de millones de espectadores. Les han mentido sobre la destrucción de Valora Prime. Los Valerins no eran terroristas ni constructores de armas. Fueron asesinados porque intentaron exponer la verdad sobre armas ilegales que amenazan a todo ser vivo. En Drakkar Prime, las fuerzas de la capitana Soo-jin habían capturado con éxito la fortaleza orbital y hecho prisionero al alto mando Dracari, incluido el almirante de la flota Gra, quien había ordenado personalmente el bombardeo de los refugios civiles Valerín. Almirante, el liderazgo Dracari exige hablar con usted, informó Soo-jin. La imagen de Dejo apareció en la pantalla principal de la fortaleza, transmitida desde su nave insignia. Gra, una enorme criatura reptiliana con escamas doradas y ojos rojos ardientes, lo miró con una rabia apenas controlada. Humano, has cometido un grave error, Siseo Greor. Cuando llegue la flota completa del Consejo, tu especie primitiva será aniquilada. No lo creo, respondió Dejo con calma. Revisa tus redes de comunicación, almirante.
Tu gente está viendo la verdad sobre lo que le hiciste a los Valerins. ¿Cuánto tiempo crees que tu gobierno te apoyará una vez que sepan que eres un criminal de guerra? La transmisión estaba teniendo exactamente el efecto que los planificadores de la Tierra habían esperado en los mundos de todo el espacio del Consejo. Las poblaciones estaban aprendiendo por primera vez sobre el programa secreto de armas y la eliminación sistemática de especies que se oponían a él. El Consejo Gobernante de la Hegemonía se reunía en sesión de emergencia mientras su propia gente exigía explicaciones. Los gremios de comerciantes de la Federación de Comercio amenazaban con retirar su apoyo a menos que se destruyeran las armas ilegales. Incluso las especies que habían participado en la masacre estaban viendo protestas públicas a medida que sus ciudadanos aprendían la verdad. Pero las reacciones más importantes vinieron de las especies neutrales que el Consejo había mantenido a raya a través del miedo. Cuando vieron que la humanidad había atacado con éxito las instalaciones militares más poderosas de la galaxia, se dieron cuenta de que el Consejo no era invencible. La sargento Kang Mire lideraba el asalto a una instalación penitenciaria del Consejo donde se encontraban disidentes políticos de diversas especies. Su equipo encontró a cientos de seres que habían sido encarcelados por cuestionar la autoridad del Consejo o investigar actividades militares sospechosas. «Soy la teniente comandante Yelzara de la República de Andrómeda», dijo una de las prisioneras liberadas. «Fui arrestada hace 6 meses por hacer demasiadas preguntas sobre lecturas de energía inusuales desde el espacio del Consejo. Nunca imaginé que alguien sería lo suficientemente valiente como para desafiarlos directamente». «La era del miedo está terminando», respondió Mer mientras su equipo ayudaba a los prisioneros a escapar. «Pero necesitamos la ayuda de todos para construir algo mejor». Las batallas en las 12 instalaciones objetivo fueron notablemente unilaterales. Las fuerzas militares del Consejo eran poderosas, pero nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran ignorar las reglas básicas de la guerra espacial. Las naves humanas aparecían y desaparecían a voluntad, atacaban desde múltiples direcciones simultáneamente y coordinaban sus ataques con una precisión perfecta. Y lo que es más importante, mucho personal del Consejo simplemente dejó de luchar cuando se enteró de lo que sus líderes habían estado haciendo. La transmisión les había mostrado evidencia de que sus propios gobiernos habían cometido genocidio y violado todos los tratados que mantenían unida a la civilización galáctica. En el mundo máquina de Nexus 2, flotas enteras de naves de guerra automatizadas se apagaron cuando sus inteligencias artificiales controladoras calcularon que sus órdenes eran ilegales. La mancomunidad de máquinas había sido programada para seguir la ley galáctica por encima de todo, y la evidencia de los crímenes del Consejo creó conflictos irreconciliables en sus árboles de decisión. El Dr. Sinbuin monitoreó la batalla general desde el centro de comando de la Tierra, observando cómo llegaban los informes de los 12 sitios de ataque. Sus cuidadosos cálculos habían resultado correctos. Al atacar los centros neurálgicos del poder del Consejo, la flota relativamente pequeña de la Tierra había paralizado efectivamente a fuerzas militares que los superaban en número 50-1. Fase 1 completa, informó al almirante Dejo. Todos los objetivos primarios han sido asegurados. La coordinación militar del Consejo ha sido interrumpida en 6 sectores. Pero la verdadera victoria no fue militar. Fue política. La evidencia transmitida se estaba extendiendo por la galaxia más rápido de lo que cualquier flota podría moverse. En cuestión de horas, la verdad sobre la masacre Valerín y el programa de armas ilegales llegó a todos los mundos habitados. Especie tras especie comenzaron a retirarse del Consejo Galáctico. La organización que había gobernado la galaxia durante milenios se estaba derrumbando a medida que sus mundos miembros se enteraban de los crímenes cometidos en sus nombres. El embajador Park Mino, que se había visto obligado a mentir sobre la masacre Valerín durante meses, finalmente tuvo la oportunidad de decir la verdad. En una transmisión a la Tierra y sus colonias, reveló el papel de la humanidad en la exposición de los crímenes del Consejo. Durante demasiado tiempo, permanecimos en silencio mientras nuestros amigos eran asesinados, dijo, con la voz cargada de emoción. Hoy, la humanidad ha elegido defender la justicia, incluso a riesgo de nuestra propia supervivencia. No luchamos por la conquista, sino por el derecho de todas las especies a vivir libres de la tiranía.
La rendición de las fuerzas del Consejo llegó antes de lo que nadie había esperado. Enfrentadas a la derrota militar, el colapso político y poblaciones que exigían justicia, las 6 especies conspiradoras acordaron negociaciones de paz. El almirante Gretor, todavía prisionero en su propia fortaleza, fue uno de los primeros en pedir el fin de las hostilidades. Los humanos han demostrado su punto, admitió durante una comunicación con su gobierno. Nuestro programa secreto de armas ha sido expuesto. Nuestros activos militares están capturados y nuestra gente exige explicaciones que no podemos proporcionar. Pero el almirante Dejo se negó a aceptar una simple rendición. Demasiados seres inocentes habían muerto y demasiados crímenes se habían encubierto. La justicia requería más que el fin de la lucha. La galaxia merece saber toda la verdad, dijo durante las primeras negociaciones de paz. Cada especie que fue eliminada, cada crimen que se ocultó, cada mentira que se dijo para justificar el genocidio, todo debe ser revelado y castigado. La capitana Sujin, que ahora comandaba la fuerza de ocupación en Drahar Prime, descubrió archivos que contenían pruebas de crímenes que se remontaban a más de 1000 años. Los Valerins habían sido solo las víctimas más recientes en una larga historia de opresión sistemática. Almirante, necesita ver esto, informó. Han estado eliminando especies durante siglos. Encontramos registros de 17 civilizaciones diferentes que fueron